Bueno, vamos a empezar, vamos a dar continuidad, vamos a hacerlo un poco rápido, pero este es un tema interesante del shock. Nosotros, como les dije inicialmente, shock. ¿Qué es shock? Shock tiene una definición bien clara, pero no es número. Shock es definición, es concepto. No es mi presión arterial. Cuando nosotros queremos ver que la presión, o cuando vimos que la presión arterial ya bajó, el shock ya se dio hace rato. Porque shock por definición es sufrimiento celular, colapso a nivel celular, por hipoperfusión. Nosotros tenemos en nuestro escenario obstétrico el escenario de shock cuyos componentes causantes del shock surge con la insuficiencia circulatoria. Cuando hablo de insuficiencia circulatoria, hablo de todo, desde la bomba, desde el continente y desde el contenido. Bomba, corazón, continente, todos los vasos sanguíneos y contenido, volumen. Entonces, el deterioro de todos esos escenarios evidentemente conllevan a shock, pero todo empieza, en nuestro caso séptico, con una alteración del continente, o sea, los vasos sanguíneos, porque se produce un componente que nosotros llamamos vasoplejía, vasodilatación. Entonces, cuando hablemos y nos centremos en sepsis, vamos a entender que la fisiopatología es diferente en cada tipo de shock. Pero al final, el punto final de todo es el sufrimiento celular a causa de la perfusión. O sea, la hipoperfusión tiene varios mecanismos, ya sea por colapso inicial cardiovascular, el shock cardiogénico, ya sea por un colapso del continente vascular, distributivo, y ahí entra sepsis. Y por último, el shock hipovolémico, por falta de contenido, el volumen que se perdió. Entonces, al hablar de shock, tenemos que hablar de insuficiencia circulatoria, mala perfusión y por ende, mal aporte de oxígeno a nivel celular. Y me van a preguntar, ¿para qué la canulita? Para eso. Para tratar de aportar oxígeno, porque el organismo necesita oxígeno. No lo que ya está dentro, lo que tenemos que dar también. Así que, en el concepto de shock, todo lo que termina en shock termina en muerte celular, por ende en disfunción orgánica, falla multiorgánica, y eso es sinónimo de muerte. Y cuando ya entramos en falla multiorgánica, y bueno, y ahí ya no hay mucho que hacer. Por eso es que antes de llegar a ese escenario de sufrimiento hay que actuar. Perfusión tisular y celular. Este es el punto clave de la definición de shock. Shock se da cuando hay un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. Y lo hago fácil. Aporte, ¿quién lo va a hacer? Bomba, continente, que son los vasos sanguíneos, y contenido, que es volumen. Ahí está todo lo que es aporte. Si en esas tres variables yo no me centro y no estoy identificando, se va a venir la alteración indefectiblemente de lo que es consumo de oxígeno a nivel celular. Entonces, entendamos que perfusión es la clave para la que nosotros existimos los intensivistas, porque en terapia intensiva no hay mucho secreto. Manejar hemodinamia, manejar ventilación y manejar medio interno. Nosotros manejamos esas tres cosas y estamos entendiendo lo que está pasando. Así que ese es el punto en cuestión a la hora de hablar de shock. Pero yo quiero hablar de shock ¿en dónde? En la urgencia. No quiero hablar en la terapia intensiva. Porque si voy a hablar de terapia intensiva, voy a hablar de cosas que realmente ni todos podemos ver porque no tenemos los equipos necesarios. Entonces, el objetivo del paciente crítico es manejo de la perfusión. Tiempo es tejido. Detectemos la sepsis e interpretemos el escenario de shock. Entonces, aquí tenemos una gráfica interesante donde no quiero ser muy explícito en lo profundo de esto, pero quiero que sí entendamos que todo lo que es bomba, cuando hablo de bomba, hablo de tres variables: precarga, poscarga y contractibilidad. Precarga es todo lo que es líquido que llega al corazón. Contractibilidad es la fuerza de mi corazón para poder expulsar. Y poscarga es la resistencia que se genera a la salida del corazón. Entonces, cuando yo tengo una alteración de mi bomba, yo tengo lo que yo llamo shock cardiogénico. Cuando yo tengo una alteración de mi poscarga por una vasodilatación, lo veo en el escenario de escenario distributivo. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo vasodilatación que genera hipoperfusión. Y lo distributivo lo vemos en el escenario séptico. Más adelante voy a escribir porque quiero que entiendan perfectamente esta parte. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros manejamos
todo lo que es bomba, continente y contenido, o sea, vasos sanguíneos y volumen, vamos a estar manejando inicialmente el estado de shock. Tipos de shock. El hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo que puede terminar siendo cardiogénico, un neumotórax me va a dar un shock cardiogénico, pero es lo que nos trae a nosotros, el shock distributivo, el séptico, de origen obstétrico. ¿Cuál es la fisiopatología característica de esto? Que el distributivo se caracteriza, ¿por qué hablo de distributivo? Porque es vasodilatación y el organismo se encarga de distribuir sangre a los órganos vitales. Por eso se llama distributivo. ¿Y cuáles son los escenarios que me pueden generar un shock distributivo? El séptico, el anafiláctico y el neurogénico. En nuestro caso vamos a hablar del séptico. ¿Por qué? Porque ese es el punto en donde muchas veces, si tardamos en interpretar el escenario, llegamos tarde. Entonces, el shock distributivo o séptico en este caso, es el resultado de una respuesta inflamatoria que genera un escenario de distribución a órganos vitales. O sea, uno puede tener ya de forma tardía, porque tenemos el shock temprano y el shock tardío, ya en forma tardía las extremidades frías. Quiere decir que el organismo está distribuyendo el flujo a los órganos vitales, cerebro, corazón, pulmón. Por eso se lo distribuye, se lo clasifica al séptico como distributivo. Y la fisiopatología está radicada en entender que si yo logro inicialmente entender que esa taquicardia, esa taquipnea o esa paciente que está orinando poco es resultado de falta de oxígeno a nivel celular. Falta de oxígeno a nivel celular. ¿Y qué tengo que hacer? Por eso la canulita. Por eso, si es séptico, recuerden que está deshidratada probablemente, necesito volumen. Es volumen, es oxígeno. Y entra a tallar el ABCDE, que todos manejamos. Entonces, interpretar esta parte de fisiopatología del shock séptico es clave para poder darle chance a esa paciente que llegó a la urgencia. Vuelvo a resaltar la fisiopatología del embarazo, porque la fisiopatología marca todo. Si eso no entendemos, el resto no vamos a poder interpretar lo que está pasando. Identificación de una sepsis materna, ya lo dijimos, desde el laboratorio, que no necesito, pero solo sería un ayudante interesante en el tiempo, pero la interpretación clínica, lo que yo veo en mi paciente, es lo que me va a ayudar a identificar la sepsis. Foco infeccioso más disfunción de órganos, sepsis. Ahora, ¿cuándo identifico el escenario de shock? Y acá es lo que yo quiero insistir un poquitito. No esperemos que nuestro paciente hipotense. O sea, cuando ya hipotensó ya llegamos tarde, señores. Ya pasó todo lo que había dicho anteriormente. Ya hipoperfusión, falta de oxígeno, todo. Y ahí comenzamos ya a remar contracorriente. Ya empezamos a remar contracorriente. Entonces, la interpretación de shock no es presión. Es la interpretación mucho más antes. Hoy es el llenado capilar. Con el llenado capilar yo puedo entender si la perfusión está alterada o no. El lactato sérico. Y el lactato no es una rutina que pidamos en obstetricia, pero debería ser en un escenario séptico. Porque el lactato, pese a que es cuestionado para la reanimación. ¿Por qué? Porque una reanimación dirigida por lactato puede generarnos decisiones erróneas. ¿Y qué es el lactato? El lactato es el desecho de las células sufrientes a causa de hipoperfusión. Falta de oxígeno. Falta de oxígeno, las células mueren y en la mitocondria comienzan a liberar altas cantidades de lactato. Por eso, el lactato es un marcador de hipoperfusión. Pero para reanimación hoy en día es muy cuestionable, porque el tiempo de compensación o de normalización del lactato es tardío. Y el lactato maneja un valor en miligramos de decilitro de 18 y en miliosmoles de 2 miliosmoles. Y si yo tengo un lactato en un paciente infectado, y hablo de séptico infectado porque también el lactato tiene importancia en el hipovolémico y en el cardiogénico, pero más sobremanera porque es hipoperfusión, resultado de la hipoperfusión. El lactato es resultado de la hipoperfusión. Si mi lactato está elevado y yo quiero reanimar y reponer líquido guiándome por el descenso del lactato, puedo estar cometiendo situaciones que van a empeorar la situación del paciente, el exceso de líquido. Por ejemplo, eso es un gran problema. Pasarle mucho líquido más a nuestra población obstétrica es complicado. Entonces, el lactato hoy como un marcador de reanimación está muy cuestionado. Por eso es que entra a tallar el llenado capilar. Entonces, reconocimiento siempre va a ser, la hipotensión arterial sistémica es un signo principal, pero ya tardío. Las alteraciones,
que vemos ahí al instante, estado mental, taquicardia, oliguria, piel fría, húmeda y acidosis metabólica, no tengamos miedo de pedir una gasometría. No tengamos miedo de pedir una gasometría. Si yo tengo una paciente con una acidosis metabólica en un cuadro infeccioso, cerramos el caso. Esto está empeorando, está yendo al mazo. Acidosis metabólica en un paciente infeccioso, sepsis, shock séptico, evolucionando. Espera que hipotense para cerrar tu definición de shock. Entonces, siempre una buena historia clínica, la clasificación del tipo de shock, las pruebas laboratoriales, por supuesto que son importantes, las imágenes con más razón en el mundo obstétrico, fundamental, y por supuesto la monitorización. Y la monitorización ya lo vamos a hacer en un área más crítica, ya terapia intensiva. Ahí tenemos que pedir a los terapistas que sean un poco más nobles, ¿verdad? Nos ayuden más. Entonces, el manejo del shock séptico siempre, si eso me escuchan mis colegas, se es marginado totalmente, ¿verdad? Entonces, manejo del shock séptico siempre es restaurar la perfusión con líquido endovenoso, el oxígeno de apoyo antibiótico de amplio espectro, control del foco infeccioso, uso de drogas vasoactivas y uso de corticoides. Todo esto implica manejo del shock. Y la monitorización de la perfusión radica en el llenado capilar, hoy como un dato fundamental. Es tan sencillo, es tan práctico, al pie de la cabecera del paciente, no cuesta nada, nada, es tiempo, y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces el estado de conciencia, como ya cité varias veces, la diuresis es un marcador de perfusión fundamental. No necesito mucho una sonda vesical y no me está orinando una paciente con una neumonía. Y te hablo no obstétrica o de un aborto séptico. Una sonda vesical y no orina, esa paciente está chocando, ya está chocando, no voy a esperar a ver la hipotensión, ya está chocando. Y bueno, manejo precoz es fundamental, este es el punto. En la primera hora de oro, sospecha de sepsis, shock séptico, como hemos dicho, iniciar líquido, no hay un número exacto, pero se recomienda en una población obstétrica de 20 ml kilo peso por precaución, pero no hay un número estandarizado, realmente, es la respuesta. Tomar cultivos, como dijimos ya anteriormente, ¿verdad? No retrasar todas esas medidas porque el tiempo es oro, y posteriormente la antibiótico-terapia, o posterior inmediatamente, cobertura antibiótica. ¿Y en qué momento entran a tallar las drogas activas? Y cada vez más la discusión está ahí. ¿Cuándo yo uso noradrenalina? Y el ginecobstetra puede usar noradrenalina. Pues claro que puede usar. Así como el clínico usa oxitocina, así como puedo yo, el intensivista, indicar oxitocina o teosulfato de magnesio, también podemos indicar noradrenalina. ¿Y dónde? En la urgencia. Solamente que hay que conocerlo. ¿Y necesito una vía central? No. Necesito una vía periférica. Entonces, ¿y eso por qué digo? Porque tenemos escenarios distintos en nuestro país. A veces no hay cama en terapia intensiva. El clínico no quiere venir. El intensivista se hace que no puede. Y bueno, entonces, ¿voy a esperar que eso pase? No, señores. Entonces, recurramos a los colegas. Siempre va a haber alguien que nos va a ayudar para poder orientar si es que nos... Pero, como yo le digo, yo no tengo ni una pizca de vergüenza, señores, de llamarle a mis colegas y preguntarle qué tengo que hacer con mi paciente que está con eclampsia, che, no para de convulsionar, el sulfato de magnesio, che, porque ahí voy adquiriendo conocimiento de ustedes, aparte de ir leyendo. Entonces, no dudemos en preguntar. La medicina es eso, señores, preguntemos y no tengamos vergüenza. Total, no es para mí, es para mi paciente, ¿verdad? Entonces, manejo precoz es clave en este escenario, ¿verdad? Y aquí viene este trabajo de Andrómeda Shock, que el grupo del doctor Hernández, Glenn Hernández, un intensivista chileno, ya nos viene diciendo hace rato, no necesitamos de mucho para hacer que esos pacientes que están entrando en shock sean reanimados precozmente. Necesitamos de pocas cosas, señores, de nada. Llenado capilar. Hoy el boom se está volviendo monitorización de perfusión a través del llenado capilar. Una lámina que usamos para frote y no tengo. Entonces comprimo 10 segundos. Y cuento en cuánto tiempo la punta del dedo vuelve a recuperar su coloración. Si se da menos 3 segundos, estamos perfectos. Porque el punto clave es 3 segundos. Si tarda más de 3 segundos, hay hipoperfusión. Ahí está. Entonces, hoy el secreto de la reanimación en sepsis está en los dedos. No necesitamos de mucho, y mucho menos de la terapia. Ahí. Después sí, por supuesto. No estoy diciendo con eso no le mandan a la terapia, sino no van a dejar sin trabajo, ¿verdad? Entonces, con eso estoy diciendo, el manejo precoz se puede dar ahí en la urgencia.
solamente con mirar el dedo. Bueno, entonces, a partir de ahí, Andrómeda Shock es un trabajo que marcó un punto de inflexión bastante interesante, ¿verdad? Con el llenado, la monitorización del llenado capilar. Este protocolo se basó en 2 grupos de pacientes. El grupo de pacientes en donde la reanimación del shock se hizo basándose en la monitorización de la perfusión, pero con el llenado capilar. Y el otro grupo de población de shock, en donde la monitorización de perfusión se hizo con lo estandarizado internacionalmente, y entre ellos el lactato. Reanimación de líquidos en base a la respuesta al lactato. Y se pudo evidenciar que en este trabajo se pudo identificar que con el llenado capilar todo terminó siendo mucho mejor para el paciente versus el lactato, como una variable de monitorización. Porque el lactato fue un boom en su momento. Hoy sigue siendo un boom de marcador de hipoperfusión, pero de reanimación hoy es cuestionado de sobremanera, porque nos obliga a tomar decisiones muchas veces inadecuadas para el paciente, y una de ellas es la reanimación excesiva de líquidos. Yo veo mi lactato, tiro un número, 25 miligramos de decilitro, porque de nuestra unidad de medida aquí en Paraguay la mayoría es miligramos de decilitro, yo le paso el líquido. El lactato tiene un tiempo de normalización en las primeras 6 horas del 20%, o sea, no se va a normalizar. Yo ya le pasé 5 litros y mi lactato va a seguir estando alto. Sin embargo, el llenado capilar con 2 litros ya se normalizó. Y es un ejemplo que estoy dando. Entonces, porque es así se porta. Entonces, con el llenado capilar yo logro menos líquido y al tener menos líquido, yo logro sobre mi paciente menos estadía en la terapia intensiva, menos soporte ventilatorio, menos drogas vasoactivas. Esa es la diferencia que marcó este trabajo. Sin embargo, en mortalidad termina siendo lo mismo a los 28 días. Pero en lo que respecta a la respuesta de reanimación, se dio un cambio muy interesante, una respuesta muy interesante del paciente solamente controlando el llenado capilar. El tiempo de relleno capilar fue el punto de este trabajo, y hoy la medicina crítica y el manejo crítico en las emergencias para la monitorización se centra en el tiempo de llenado capilar. Hablamos de presión de pulso, y para la presión de pulso ya necesitamos una vía arterial. No vamos a hablar de vía arterial, porque la vía arterial nos va a marcar un punto también de fluidos. Pero eso ya es una monitorización ya mínimamente invasiva. ¿Por qué mínima? Porque ya necesito una vía arterial. Pero la no invasiva, la presión arterial diastólica. Si la diastólica está por debajo de 50, aparte de pese a pasar ya líquidos, probablemente ya sea señal de inicio de noradrenalina. Yo ya le pasé líquido y mi diastólica sigue estando baja. Ya le pasé la cantidad de líquido que calculé. Y sigue la diastólica estando baja. Entonces esa es la señal de que ya necesito iniciar noradrenalina. ¿Lo puedo hacer en la urgencia? Lo puedo hacer, señores. La discusión siempre y se sigue sosteniendo es el uso combinado. Reanimo con líquido, inmediatamente inicio noradrenalina. También se ha demostrado, y hay ciertos trabajos que fortalecen que con eso se logra disminuir la mortalidad y el manejo precoz de los escenarios de hipoperfusión. Y bueno, el veredicto final, la pregunta que doy: ¿para qué sirve todo este trabajo? ¿Para qué sirvió todo este trabajo de Andrómeda Shock? Para decirnos que haciendo la monitorización con el llenado capilar ocurre lo que les dije. Menos estadía en las unidades críticas, la perfusión se recupera rápidamente, hay menos cantidad de reanimación con líquido y por ende el paciente tiene menos complicaciones por sobrecarga de líquido. Y nosotros sabemos que nuestra población obstétrica, sobre todo que está cursando con una enfermedad hipertensiva, como una preeclampsia, y se liga a una infección urinaria, está con una sepsis, es una pregunta similar a la de Jorge, en el caso de él fue hipovolémico, pero en nuestro caso va a ser una enfermedad hipertensiva. La preeclampsia, de por sí, que por fisiopatología sabemos cuál es su comportamiento, también vemos mucha fuga de líquido. Vos le pasaste mucho líquido a ese escenario séptico, acordate que en el puerperio, una vez controlado el cuadro séptico, va a comenzar el fenómeno de reabsorción. Y cuando empieza el fenómeno de reabsorción, no solo se va a reabsorber todo lo que le pasaste, también lo que ya estaba. Entonces va a comenzar a darse el fenómeno de aumento de la carga, de retorno del líquido al corazón, la precarga. Y ahí el famoso paciente comienza a hipertensar y hace un edema agudo de pulmón. Entonces, todas esas variables hay que entender según el escenario crítico. Yo no estoy tratando de combinar los escenarios, hablo solamente de sepsis, pero eso es lo que vemos. La preeclampsia puede cursar con sepsis.
Entonces, la interpretación es muy clave ahí. Es muy interesante esto y da gusto porque estos tipos de pacientes nos enseñan bastante. Entonces, al final de este trabajo, el veredicto final fue que se utilizó menos líquido, un grupo de pacientes respondió mayoritariamente respondió de sobremanera, rápidamente, con menos líquido, solamente con la monitorización del llenado capilar. Ese grupo fue tan importante que con eso se logró definir que hoy necesitamos solamente monitorizar el llenado capilar en la primera hora. Ahí, inicial, en la urgencia, ahí. Llenado capilar, señores. Entonces, pero sí no hubo diferencia significativa con la mortalidad a los 28 días. Con respecto al grupo de quienes, con respecto a la mortalidad me refiero, se utilizó la monitorización llenado capilar versus la monitorización con el ácido láctico. La mortalidad terminó siendo prácticamente insignificante. En conclusión, aunque la normalización del llenado capilar no redujo la mortalidad global a los 28 días, sí disminuyó la disfunción orgánica y permitió una administración más conservadora de líquidos. Porque ese es un problema. Queremos pasar líquidos, pero a veces no sabemos, no tenemos una variable que nos diga stop. Cierto, hay estudios no invasivos, la ecocardio, pero no todos tenemos ecocardio. Yo puedo tener una ecocardio acá y mirar cómo se está dando mi llenado cardíaco, mi hipercarga, ¿verdad? Pero no lo tengo. Estos hallazgos refuerzan que la evaluación clínica de la perfusión periférica simple y accesible puede ser un objetivo útil en la reanimación del shock séptico, especialmente en el subgrupo especializado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vega. Damos inicio al apartado de preguntas. La primera dice, ¿cuál es la dosis de utilización de noradrenalina al iniciar? ¿Con bomba? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, nosotros tenemos que entender que hay una dosis tope de noradrenalina. Nosotros manejamos una dosis de noradrenalina en lo que nosotros, unidad de medida, microgramos kilopeso minuto o gamma, que puede ser hasta 3 microgramos kilopeso minuto, ¿verdad? Eso hay que hacer un cálculo, evidentemente, en base al kilopeso del paciente. Pero la dosis inicial siempre hay que entender que se da con una dosis mínima previa reanimación adecuada de líquido. No iniciemos noradrenalina sin haberle iniciado la reanimación con líquido. No tiene sentido que yo que use un vasopresor y yo esté sin contenido. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, pasemos líquido y usemos la noradrenalina. La dosis es dosis respuesta inicialmente. Evidentemente, el ascenso de droga hay que calcular. Y estamos hablando en gamas. La dosis máxima es hasta 3 microgramos kilopeso minuto. Pero evidentemente, si yo estoy excediendo el 0,25 microgramos kilopeso minuto de noradrenalina, yo ya estoy entrando en lo que hoy se habla de shock refractario. Y ahí ¿quién entra? Entra el uso de corticoides, hidrocortisona. La dosis 200 miligramos día, 0,25 microgramos kilopeso minuto, o bien definido como gamma. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta en honor al tiempo. Dice, ¿hasta qué parte de todo este manejo podemos realizar los ginecobstetras en caso de que no consigamos lugar en UTI o que los traslados sean de largas horas, teniendo en cuenta que la primera hora es igual a oro? Y ese es un punto que siempre nosotros, y es nuestra realidad. Yo siempre, y eso me pasó ayer, esta madrugada, una discusión interesante, discusión productiva, ¿verdad? Porque siempre nosotros buscamos que la discusión sea productiva. Trasladar a un paciente de más de 400 kilómetros, al sacarle de quirófano, no, señores, no es lo recomendable. Busquemos reanimarlo inicialmente con líquidos, con todo lo que vamos a decir allí donde está para luego trasladar. La pregunta es, ¿me puede repetir la pregunta, doctor? Sí, es que hasta dónde puede llegar el ginecobstetra en el manejo de estas medidas. Si nosotros nos entrenamos, cosa que tenemos el entrenamiento, solamente que hay que ir haciéndolo todo el tiempo, el entrenamiento hasta el uso de la noradrenalina se puede hacer en la urgencia. Yo puedo reanimar con líquidos. Yo puedo iniciar noradrenalina. Ahí lo que tenemos que convencer a nuestra enfermera. Porque esa es la realidad. Tenemos las trabas que te dicen, no, es terapia. No, señores. Acá se va a manejar. Y todos los personales asistenciales de enfermería manejan eso. La obstetra. Y también tienen que aprender. Uso de noradrenalina, ya les digo, si yo puedo usar algo de oxitocina, que también si no lo sé usar me va a hacer, porque no es rutina mía intensivista usar oxitocina o sulfato de magnesio, pero lo aprendí a usar y hoy no le tengo miedo
Entonces, ¿por qué se le va a tener miedo a la noradrenalina? Es noble la noradrenalina. Una vía periférica, por supuesto, con una disfunción y un monitor. Estamos hablando de urgencia, no estamos hablando de sala de internado, señora. Y si lo vamos a hacer en sala de internado, un monitor por lo menos. Y estar encima del paciente. Pero se puede, hasta noradrenalina, si te pido que le intubas al paciente. Y todos los que hacemos medicina y vivimos en medicina o en el ámbito de salud tenemos que saber intubar. Todos. No existe excepción. Me excedí para esa la pregunta. Gracias, doctor Vega. Damos por finalizado el simposio sobre sepsis obstétrica.